Buen día, apreciados líderes. Les habla el profesor Alexander Fierro Ceballos de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente a el hombre, animal simbólico. Para Casirer, este mundo simbólico impregna toda la vida del hombre y este ya no se contacta de manera directa con la realidad misma, sino que lo hace a través de símbolos. El hombre entonces podríamos decir que está determinado por un universo simbólico. En efecto, el arte, la religión, la ciencia, el mito y el lenguaje son las formas simbólicas que constituyen ese universo. Decía Casirer que el ser humano es un animal simbólico, lo que quiere decir que pensamos y actuamos simbólicamente. Casirer postula la posibilidad entendiéndola no como posibilidad en potencia, sino en acto del pensamiento simbólico en los seres humanos como aquello que los separa del mundo animal, pues esto le abre al hombre un vasto horizonte cultural en su relación entre sí y con el medio ambiente, mientras que el animal queda relegado al campo de lo rudimentario, de lo instintivo. La diferencia entre el lenguaje proposicional y el lenguaje emotivo representa la verdadera frontera entre el mundo animal y el mundo humano. Podemos afirmar entonces, siguiendo a Casirer, que el animal posee sin duda una gran capacidad de adaptarse al medio ambiente e inclusive de adaptarse en función de sus necesidades. Pero es exclusivo del hombre el poseer inteligencia simbólica, lo cual significa, por ejemplo, poder comprender una relación tal como se da en el caso de la geometría. Este concepto funda sus bases en el zoom político. Es un concepto creado por Aristóteles cuyo significado literal de la expresión es animal político o animal cívico y hace referencia al ser humano, el cual, a diferencia de los otros animales, posee la capacidad de relacionarse políticamente, es decir, crear sociedades y organizar la vida en ciudades. Aristóteles se preocupó tanto por la naturaleza del ser humano como por sus relaciones sociopolíticas. Creía que el individuo solo se puede realizar plenamente en sociedad y que posee la necesidad de vivir con otras personas, pues mediante las organizaciones políticas o polis puede alcanzar los fines propios de su especie. También expresó que aquellos son incapaces de vivir en sociedad o que no lo necesitan por su propia naturaleza es porque son bestias o dioses. Para Aristóteles, el hombre es un animal político, es decir, un ser que vive en una ciudad. Él ve evidencia en que los hombres son seres sociales en el hecho de que la naturaleza no hace nada en vano, los ha dotado de la capacidad de hablar, haciéndoles capaces de compartir conceptos morales como la justicia. El hombre es el único animal social, como abejas, avispas, hormigas y grúas también son capaces de organizarse por un objetivo común. Antes de continuar viendo el tema, es necesario determinar algunos elementos que relacionen tanto al hombre como al lenguaje. Empieza uno por uno. Dimensión. Características que nos constituyen como personas y que se manifiestan de una forma particular en nuestra especie. Instinto. Tendencia natural del hombre y de los animales que lo llevan a realizar actos que tienden a su protección o reproducción al margen de la razón y la conciencia. Pensar, proceso psíquico, racional, subjetivo e interno de conocer, comprender, juzgar y razonar los objetivos y los hechos. Autoorientación, proceso que permite el autoconocimiento y realización personal. Hombre, ser multidimensional, inmerso en un sistema simbólico determinado por el lenguaje que constituye la articulación entre su realidad individual y universal. Símbolo, instrumento de cognición y designación de las cosas. Función simbólica, capacidad para utilizar símbolos y con ellos representar una cosa. Es la representación mental a la que una persona le asigna un significado. Semiotización, es aquella por la cual el referente como presencia de las cosas se da desde la realidad concreta, acompaña el proceso comunicativo. Significación, relación entre las formas significantes y los objetos del mundo extralingüístico. Lenguaje, sistema de comunicación. Signo, es algo que para alguien representa o se refiere a algo. Y por último, comunicación, proceso de transmisión e intercambio de ideas e información, comprensible entre las partes.
Desde esta perspectiva, la filosofía ha generado una serie de interrogantes, como por ejemplo, ¿lo que decimos corresponde a la realidad? ¿Qué relación existe entre la palabra que nombra a un objeto y el objeto mismo? ¿La realidad determina el lenguaje o el lenguaje determina la realidad? ¿Existen diferencias entre nuestras percepciones y lo que verdaderamente acontece? ¿Cómo sabemos que lo que pensamos sobre algo es lo más adecuado o lo correcto? ¿El lenguaje es necesario para obtener conocimientos del mundo empírico? Estas son las preguntas centrales de la filosofía del lenguaje, y todas ellas se cuestionan en mayor o menor medida la naturaleza de la relación entre lenguaje y realidad. Esta serie de preguntas no solo incumbe a la filosofía, sino que también hace parte constitutiva de nuestra vida cotidiana, porque constantemente nos estamos comunicando por medio de la palabra hablada, escrita o gestual. La filosofía como racionalidad teórica trata de conocer la realidad con la mayor verdad y rigor posibles, pero la tarea de desentrañar qué sea lo real no puede lograrse sin precisar cómo lo conocemos con verdad, es decir, sin esclarecer los diversos elementos y problemas que rodean al conocimiento y al fin de que éste persigue, que es el logro de la verdad. De este esclarecimiento se ocupa el saber filosófico que denominamos teoría del conocimiento o gnoseología. La realidad, cuya posibilidad de conocimiento es debatida por el realismo y el idealismo. El realismo defiende que la realidad, es decir, es el objeto del conocer, existe por sí misma independientemente del sujeto, diferente al idealismo, donde subraya que la realidad no existe independientemente del sujeto que la conoce. Dentro de los conflictos de interpretaciones encontramos el dogmatismo, que manifiesta la actitud ingenua de quienes están seguros de conocer, pues presuponen la capacidad de nuestras facultades cognitivas. El escepticismo, que considera imposible obtener conocimientos fiables porque piensa que nunca hay una justificación suficiente para aceptar algo como verdadero. El subjetivismo, niega la posibilidad de alcanzar verdades universalmente válidas. Para el subjetivismo, averiguar qué es verdadero depende de cada sujeto. El relativismo entiende que reconocer algo como verdadero o falso depende de cada cultura, época o grupo social. Pero, ¿qué se entiende como verdad? Para desentrañar el sentido de la palabra verdad, es conveniente recordar el significado que tiene en las tres lenguas de mayor influencia en nuestra cultura. En el griego se utiliza el término aletheia, que significa lo que no está oculto, es decir, lo que está manifiesto, y viene a ser descubrimiento. La falsedad es su contrario, el encubrimiento. Así pues, verdad en griego es el descubrimiento de las cosas, desvelamiento de lo que son. En el latín, el término veritas se refiere concretamente a la exactitud y al rigor. Esta matiz lo recoge de la palabra castellana veracidad, que se opone a la mentira o al engaño. Y por último, en hebreo, el término emanú expresa la verdad en el sentido de confianza. La verdad como objetivo de conocimiento es obtener resultados verdaderos. Ahora bien, resulta problemático determinar si se puede estar seguro de que algo es verdadero, cuál es el criterio que se utiliza para decir que algo es verdadero y qué es la verdad. Vamos a examinar las diferentes respuestas a partir de una postura crítica. Esa es la intención de la verdad y de la filosofía. Según Saussure, el lenguaje por un lado es lengua, es decir, un sistema de signos, una estructura formal con unas unidades y unas reglas y un instrumento cultural. Pero el lenguaje también es habla, es decir, el uso que se hace de ese sistema fundamentalmente para comunicarse. El lenguaje es la función y uso individual que se hace, por lo tanto es una actividad y comportamiento individual. Por lo que podemos decir que lengua y habla son dos realidades distintas pero inseparables que van unidas por la interacción que supone una actividad individual y una utilización del sistema. De hecho, se puede decir que la interacción es el fundamento principal del desarrollo humano. Cuando nos referimos a adquisición o desarrollo del lenguaje, lo tomamos como sinónimos, pero lo cierto es que cada uno de los términos tiene un matiz. Así, adquisición se refiere a adquirir un instrumento, mientras que desarrollo se refiere al uso de una habilidad. Funciones del lenguaje según Roman Jakobson. Jakobson plantea el modelo de la teoría de la comunicación.
Según este modelo, el proceso de la comunicación lingüística implica 6 factores constitutivos que lo configura como tal: emisor, receptor, mensaje, código, canal y referente. Caracterizó mejor las funciones de Buller y añadió otras 3 sobre los ejes de los factores de la comunicación. Dentro de las funciones encontramos función referencial o representativa. Está presente en todos los actos comunicativos. Permite brindar conocimientos, conceptos, información objetiva. Es la función del lenguaje que da énfasis al factor contexto. Es aquella que utiliza el lenguaje denotativo. En cuanto a la función emotiva o expresiva, también llamada función expresiva o sintomática, permite al emisor la exteriorización de sus actitudes, sentimientos y estados de ánimo, así como la de sus deseos, voluntades y el grado de interés o de apasionamiento con que se realiza determinada comunicación. Esta función se cumple por consiguiente cuando el mensaje está centrado en el emisor. Y por último, la función apelativa o conativa. Se llama conativa del latín conatus, inicio, porque el emisor espera el inicio de una reacción por parte del receptor. Esta función está centrada en el receptor o destinatario. El hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, preguntas, etc. Hasta aquí llegamos con el tema, chicos. Nos vemos en el foro.